Y creo que hoy más que nunca para nosotros el dicho que la gente tiene, que el tiempo es oro, tiene que volverse una realidad en la iglesia. Está con nosotros, está alguien aquí esta tarde. Ese dicho se tiene que volver una realidad en la iglesia del Señor. El tiempo es oro. El día de ayer ya no regresó, iglesia. Está aquí. El año que acaba de pasar no vuelve a regresar. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer en este año? ¿Dónde estaremos nosotros enfocados? Nos enfocamos en la familia, en un familiar, nos abrumamos y Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros y no se pueden lograr porque estamos enfocados en cosas equivocadas. ¿Está alguien esta tarde en este lugar? Es hora de poner atención oiga esto, a Dios mismo, a su palabra. Es hora de responder al cielo mismo. Capítulo 16 de Mateo. Vamos en esta hora. Quiero que le ponga bastante atención. De esta porción bíblica que voy a hablar en esta hora, hay un versículo en el cual quiero realmente meditar y lo usaré en el principio como un trampolín para hablar en realidad de lo que quiero hablar esta tarde. Verso 21, iglesia, del capítulo 16 de Mateo. Cuando lo tengamos me responde con un amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y la Nueva Traducción dice a reprenderlo. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oramos y le decimos: Dios, háblanos en esta hora. Soberano Rey, soberano Dios, buen Padre que estás en los cielos, Rey soberano, trae tu linda palabra, Dios, en esta hora. Amado Dios, haz que nuestra mirada se remonte a ti, oh Dios. Haz, Padre, que nuestro enfoque seas tú mismo, amado Padre glorioso, mi Rey soberano. Haz lo que solamente tú sabes hacer, oh Dios, amado Rey, pero que seamos, Padre, receptivos de tu palabra, mi Dios eterno. Padre glorioso, despierta, amado Dios, si alguno estuviese dormido, Padre. Dios, llama la atención, oh Dios de gloria, si alguno estuviese distraído, Padre eterno. Amado Dios, háblanos, oh Padre amado. Rey glorioso, prepáranos para los tiempos futuros, amado Padre celestial. Rey de gloria, prepáranos. Rey soberano, amado Dios, que podamos verte a ti, Rey de gloria. Que entendamos, oh Dios, los planes que tú tienes, Dios, para cada uno, Rey. Amado Dios, te lo pedimos, que tú obres y nos hables y nos edifiques. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Tome su asiento en esta preciosa hora. ¿Cuál fue el tema que les dije que medito en esta hora? Una mente celestial. Cuando hablamos de una mente celestial,
¿Qué lo hace pensar a usted en esta tarde? ¿Qué lo hace pensar a usted cuando hablamos de una mente celestial? Tener una mente celestial. Una mente celestial piensa en las cosas eternas. ¿Alguien dice amén? Una mente celestial, iglesia, mira las cosas eternas. Una mente celestial medita y se afana por ellas. Es decir, lo eterno es o viene a ser su prioridad. Amén, iglesia. Pregunto en esta hora, ¿cuál es su prioridad en este año? Alguno posiblemente dijo, mi prioridad será tener una mejor relación con mi familia. Mi prioridad será mi trabajo. Mi prioridad será mi meta que tengo. ¿Cuál es su prioridad? Una mente celestial piensa en las cosas eternas, las cosas de arriba. Amén. Jesús fue claro en cuanto a esto, de hacerle ver a los discípulos que no se afanaran por las cosas de esta tierra, porque son pasajeras. Jesús llegó al punto de decirles, no se preocupen, no se afanen qué se van a poner el día de mañana, qué van a comer. No se afanen por tantas cosas, les dijo Jesús. Hagan algo, les dijo Cristo a los discípulos. Pongan la mira en las cosas de arriba. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Iglesia del Señor y conocedores de la palabra de Dios, en esta tarde le digo algo. Esto se ha venido a hacer, a convertir en un dicho simplemente de la iglesia, de buscar las cosas primeramente celestiales y las demás cosas os serán añadidas. Se volvió un dicho. Es un dicho el que usted y yo hemos llegado a tener. Un refrán se volvió. Pero en realidad lo que hacemos, vivimos esa palabra, le entendemos, escuchamos el hablar de Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad nuestra debe de ser remontarnos en las cosas de Dios, en las eternas, iglesia. Dejemos que sea Dios el que traiga las demás cosas. Oiga esto, que sea Dios el que nos provea lo necesario. Dejemos a Dios, busquémoslo a Él primero. Involucrémoslos en su obra, gloria al Señor. Y dejemos que sea Él, y las demás cosas os serán añadidas. No tenemos nosotros que añadirlas, sino que las cosas se van a añadir a nosotros. ¿Está aquí? Es tiempo de poner mucho más atención al Señor. Hay algo interesante donde aún los creyentes se quiebran la cabeza. ¿A quién reprendió Cristo? ¿A Pedro o al diablo? Y la gente se quiebra la cabeza con eso. Jesús reprendió a Pedro, mis hermanos. Los dos se fueron en la cola, como dicen. ¿Acaso Pedro lo podía poseer el diablo? ¿Ah? No, a un creyente no lo puede poseer el diablo. Pero le voy a explicar algo esta tarde. La Biblia dice que Jesús comenzó a decirles claramente a sus discípulos que venía el tiempo que iba a sufrir. Viene el momento en que Jesús iba a ser maltratado por el pueblo. Y habla claramente de su muerte y de que iba a sufrir. Pedro
le sale al Señor y le dice: cuidado, Cristo, cuidado, Señor, tal cosa a ti no te puede suceder. Es más, se lo voy a leer en la Nueva Traducción. Dice la Biblia en el verso 21: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas, oiga esto, terribles, a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, eso estaba diciendo. Pero al tercer día él habla de que iba a resucitar. Pero oiga esta parte: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, le dijo Pedro. Esto jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió ¿a quién? Al diablo. ¿Qué dice la Biblia? Se dirigió al diablo. Se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Las cosas de abajo son una trampa. Los que te detienen a mirar al Señor y sus propósitos son trampas del diablo. ¿Está alguien aquí? El que no te ayuda a que lo de Dios se cumpla en tu vida son trampas del mismo enemigo del infierno que han salido. Ahora le voy a explicar algo. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Oiga lo que le dice Jesús. Ves las cosas solamente del punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Es hora de mirar y analizar las cosas no del punto de vista humano, sino del punto de vista de Dios. ¿Está alguien aquí en esta hora? Y si vamos a analizar las cosas del punto de vista, oiga esto, celestial, tendremos que enfocarnos en Dios, en nuestro Salvador. Todo, aún un presentimiento, aún que el no querer sufrir, aún las cosas de esta tierra, cualquier cosa se puede volver una trampa, gloria al Señor, en nuestra vida. Y no vamos a ver las cosas de Dios. El trabajo es una trampa muchas veces que el diablo está usando. Yo sé que ese amén no va a querer salir. Muchas veces el trabajo es la trampa que el diablo está usando. Nos hemos vuelto materialistas. Dígame, pastor, eres un mentiroso. No soy materialista. Todos somos materialistas. Es lo primero que estamos enfocados. Y Dios queda en segundo plano. A Dios no le hemos puesto la suficiente atención. Ponga mucha atención esta tarde. Una persona misma que no quiere ver que pases por una situación difícil. Ponga atención si tú eres cristiano. Ponga atención, porque puede ser hasta una trampa. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo Jesús a Pedro: mira, Pedro, tu manera de analizar, de mirar las cosas, tu manera, oiga esto, de ver las cosas, esas son maneras de ver del diablo. Está aquí, porque se tenía que cumplir, que Jesús tenía que sufrir. Está aquí. Y Él le dice que jamás nada de esto te vaya a pasar a ti.
Mis hermanos, la Biblia dice que nosotros los creyentes no solamente hemos sido llamados, gloria al Señor, a conocerle y a servirle a Él, sino a participar de sus sufrimientos. Habrá momentos difíciles en nuestra vida, en esta carrera cristiana. Y dele gracias al Señor mejor por ello. Y dígale: Señor, gracias. Pero mire al Señor en medio de la angustia, mire a Dios. Enfóquese en Dios, amén, iglesia. Hay personas que en medio de la angustia dejan de ver a Dios, dejan de llegar a la congregación, dejan de alimentar su alma con la palabra de Dios en el momento de la angustia, y es cuando más hay que estar aferrado al Señor. Le dice Cristo a Pedro: Pedro, esas son maneras de pensar del diablo. Apártate mejor, porque me eres un estorbo. Le digo algo esta tarde: hay personas que en realidad son un estorbo para que nosotros miremos a Dios. Si usted no abre los ojos, habrán personas que se vuelven un estorbo. Gloria al Señor, y el diablo contento, ahí sigue acariciando, ahí sigue poniéndole atención, ahí sigue gastando el tiempo, ahí sigue enredado en esa situación. No, mis hermanos, hay que ver al Señor, hay que ver a Dios, hay que darse cuenta de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Apártate, me eres estorbo. Eres una trampa para mí, porque ves las cosas solamente del punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cada vez que usted se entretiene a analizar las cosas del punto humano, nunca, jamás del punto humano, las cosas no les vamos a encontrar sentido, gloria al Señor. Pero tenemos que remontarnos a Dios, a Dios, a Dios, a su palabra. Su palabra. ¿Qué me dice Dios a mí? Un creyente tiene que saber que no camina por vista, sino por fe. El día de mañana yo estaré vivo por fe, porque el Señor estará conmigo, y si la muerte me sorprende, pues me iré con el Señor. Pero yo debo de ponerle atención a Él, a mi Redentor. Las cosas eternas tienen que volverse una realidad en nosotros. Toda persona que ama a Dios tiene, gloria al Señor, tiene que entender las instrucciones que Cristo nos da o le da a la iglesia. Las instrucciones que nuestro Salvador nos da. El que tiene aquella mente en Cristo, gloria al Señor, piensa, se preocupa por llevar a cabo lo que el Señor le ha ordenado al creyente o a la misma iglesia que haga. Amén, iglesia. Muchas veces afanados, muchas veces enredados en tantas cosas, muchas veces enredados en murmuraciones, en pláticas que no deberíamos de estar metidos, gloria al Señor, y estamos perdiendo el tiempo de esa manera, ocupados en cosas que no deberíamos de estar tan sumergidos. Pero en lo de Dios hay que hacer lo que el Señor dice, iglesia. Tenemos que llevar a cabo lo que Él dice que hagamos. Pensar en Él, y tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer como iglesia del Señor. Es hora de preocuparse y pensar por llevar a cabo lo que Él nos ha pedido. Como iglesia de Cristo debemos de entender algo, que debemos de volver una prioridad lo que Cristo nos ha ordenado que hagamos. Esa es la prioridad como iglesia. Algo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito también se lo hizo saber: no te enredes
como servidor de Cristo, no estés enredado en cosas que no debes de estar metido. Hay mucho que hacer para el Señor, como para enredarse en pláticas que no tienen sentido, le dijo. Hay mucho que hacer en el Señor, como para estar discutiendo cosas, gloria al Señor, que ya no tienen sentido. Y la iglesia le tiene que poner atención a Cristo en todo esto. Lo llevo a la palabra de Dios, a la segunda carta a los Corintios. Vaya conmigo en esta preciosa tarde y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4 y su verso 18, dice lo siguiente. Está ahí. Dice: no mirando nosotros, ¿qué dice? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde debe de estar fija nuestra mirada? En las cosas eternas. Está aquí. Lo eterno, lo eterno, lo eterno, lo eterno. Ahí tengo que estar consumido en las cosas eternas. La Biblia misma dice que aquí tenemos o vivimos como peregrinos en la tierra. Mas sin embargo, seguimos pensando o actuando como que si somos de aquí. Es hora de mirar al Señor, es hora de ponerle atención a Dios. Amén. Veamos lo que nos dice la Biblia más adelante en Colosenses. Colosenses, su capítulo 3, vaya conmigo. Veamos lo que dice la palabra de Dios, verso 2. Poned la mira en las cosas que dice de arriba, no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Enfócate en las cosas eternas. Enfócate, pon tu mente en las cosas de arriba. Gloria al Señor. Esto tiene que volverse realmente una prioridad en nosotros. Lo llevo nuevamente allá atrásito, siempre a la segunda carta a los Corintios. Y veamos lo que nos dice la Biblia. Segunda carta a los Corintios. Para que usted pueda darse cuenta lo que la Biblia dice o enfatiza. ¿Dónde debe de estar puesta mi mirada? ¿Dónde debe de estar puesto mi enfoque, mi mente? Gloria al Señor. ¿En qué debo de sumergir mi vida más? La segunda carta a los Corintios y su capítulo 5. Veamos lo que dice el verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. Está aquí. Por fe andamos, no por vista. Dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procurad también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Poner la mira, las cosas de arriba. Bendito sea el Señor. Lo llevo al Evangelio de Juan,
Allá el capítulo 12 en esta hora de Juan. Capítulo 12. Veamos lo que nos dice la Biblia. Alabado Dios. Y lo llevo al último verso. Juan 12, verso 50. Mire lo que dice aquí la palabra. Y sé que sus mandamientos, ¿qué dice? Es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento es que vida eterna. Hay que pensar en lo eterno, hay que ponerle atención a las cosas eternas. Alabado sea el Señor. Ahí debemos de estar enfocados. Juan capítulo 4. Vaya conmigo, escudriña la palabra de Dios en esta hora. Capítulo 4 de Juan. Veamos qué es lo que la Biblia nos dice. La palabra de Dios nos dice. 4:35. Oiga lo que le dijo Jesús a los discípulos. Lo comienzo en el verso 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer. ¿Qué les dice? Que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida, ¿qué? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. ¿Está aquí alguien? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. ¿Y qué? Y mirad los campos, iglesia, porque ya están blancos, dice Cristo, para la siega. Es hora de levantar los ojos. Es hora de hacer lo que Cristo nos ha encomendado, iglesia. Es hora de mirarlo a Él. Demasiado tiempo se está perdiendo en mirar las cosas, gloria al Señor, terrenales. Es hora. Es el momento y eso es lo que el Señor quiere. Mateo capítulo 26. Regrésese allá. Donde en el evangelio que iniciamos. Capítulo 26 de Mateo. Y vayámonos al verso 41. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Velad y qué, y orad. ¿Está ahí alguien? ¿Qué dice Jesús? Velad, velad, velad y qué, y orad. ¿Qué más? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere las cosas del espíritu. La carne quiere deleite terrenal. La carne quiere entretenimiento terrenal. Pero Cristo dice: orad, velad, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? De caer en trampas pecaminosas o de darle la espalda al Señor. Está aquí. El que está velando, el que está orando, ese tendrá la fuerza para vencer todo obstáculo. Ese podrá discernir cuando el diablo le quiere tender una trampa. Velad y orad para que no caigan en tentación. ¿Tentación de qué? De abandonar al Señor. Cualquier cosa a otro le sucede y la gente dice: yo ya no quiero seguir. Sudando fiebres de otros. En El Salvador la gente suele decir sudar calenturas ajenas. La enfermedad la tiene otro y yo estoy sudando la fiebre de él. Velad y orad para que no caigas en tentación.
Todo el tiempo el diablo va a buscar a tentarnos. Todo el tiempo el diablo va a buscar a ver cómo nos hace desmayar, desistir de este caminar. Pero el que está velando y orando, a ese lo fortalecerá el Señor. Ese no dirá que va a desistir. Ese va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hablar del creyente es diferente. El que mira al Señor, el que se detiene en la presencia de Dios, al que encuentra al Señor en su presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Es hora de que nosotros nos remontemos a las cosas de Dios, poner mucho más atención al Señor. Lo llevo a otra porción bíblica. Vayamos a Hebreos. Vayamos al capítulo 12 de Hebreos. Dice el escritor a los hebreos, a un grupo de hebreos que habían abrigado, oiga esto, el evangelio, la fe cristiana. Un grupo de judíos que habían abrigado la fe cristiana. Y había persecución en el tiempo de ellos. Había dificultad para perseverar. Y el escritor tiene que dirigirse a ese grupo de hebreos que han abrigado la fe. Ponga mucha atención en este instante, porque esto le va a ayudar a muchos en esta hora. Era un grupo de creyentes que abrigaron la fe, hebreos que venían de prácticas, de ritualismos, gloria al Señor, constantes, y en los rituales no podían hacer nada en la vida de ellos. Venían apegados a la ley mosaica y todo se había vuelto una costumbre religiosa. Ahora abrigan el evangelio y el escritor tiene que dirigirse a ellos porque había peligro en aquellos recién convertidos. Ya le voy a decir cuáles eran. Les dice en el verso 1: por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué estaba sucediendo, pastor? Lo que aquí estos hombres están llamando la atención a los creyentes es que nos alejemos, gloria al Señor, de aquellas cosas que nos están distrayendo. Alguien dice amén. Tenemos que alejarnos o alejar nuestra mirada de las cosas que nos están distrayendo. Todos los judíos que en aquel momento se habían convertido a Cristo estaban en constante peligro de volver al judaísmo, a las prácticas, gloria al Señor, del judaísmo, a las ceremonias constantes, gloria al Señor. Y seguían practicando aquellos rituales judíos. Esto es lo que el Señor o la palabra, el escritor les está diciendo. Ahora sus prioridades tienen que ser diferentes. No tengamos prioridades equivocadas que no te dejen, que no te dejes quitar la bendición que Dios tiene para ti por enfocarte en las cosas, gloria al Señor, que están empañando la visión, gloria al Señor, por otras distracciones. Muchas veces se empaña la visión de los creyentes porque están distraídos en otras cosas. Y la gente dice: yo quisiera que Dios me revelara cosas. ¿Qué te va a revelar el Señor si tu mirada está enfocada en otro lugar? ¿Cómo Dios va a revelar cosas a los creyentes si tu mirada está enfocada en cosas que te están distrayendo? Es necesario
determinarnos y enfocarnos en el Señor. Tenemos que estar enfocados en sus mandamientos. Gloria al Señor. Es necesario. No te dejes quitar la bendición que Dios tiene. Que te desenfoques, como hemos venido estudiando acerca de Abraham. Vimos nosotros que Esaú vende su bendición de primogénito. El hambre lo distrajo. El hambre terrenal lo distrajo. Pastor, yo no me puedo consagrar. Mire, ayunar a mí me duele todo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dijo Jesús, es débil. Pastor, mire, si Jesús nos entiende. Si es que la palabra de Dios la gente la agarra para su conveniencia. El Señor sabe que en el fondo yo quiero, pero soy débil. El Señor sabe mi corazón, conoce mi corazón. Vas a tener que hacer algo. Determinarte por las cosas de Dios. El tiempo está pasando. Los que muchos dijeron en un momento que eran jóvenes, ahora somos viejos. Los que hoy dicen estar jóvenes, los quiero ver de aquí a 15 años. Y hay gente joven que dice, ya estoy viejo, pastor. Ahora cuando en realidad te llegue la vejez, gloria al Señor, ¿en qué se enfocó tu vista? Gloria al Señor. Otra cosa que quiero decirle en esta tarde es, porque el Señor quiere que nos enfoquemos en Él. Nos enfocamos en toda clase de cosas y muchas veces también nos hemos quedado enfocados en el pasado y eso no nos deja seguir adelante. Muchos no han superado el pasado y ya son conocedores del evangelio, de la palabra de Dios, y no pueden perseverar porque el pasado está sembrado en ellos. Y es hora de dejar el pasado. Es hora, dije, de dejar el pasado. Si le pones atención a Dios, el pasado quedará atrás. Si le pones atención a Dios, tendrás una visión diferente para el futuro de lo que el Señor tiene para ti en el futuro. Mira lo que Dios tiene para ti. El pasado ya no lo puedes recuperar. El día de ayer no lo puedes recuperar. Lo que hiciste o no hiciste no lo puedes recuperar. Pero tenemos vida hoy. Hagamos una resolución real. Mucho más atención al Señor. Y dejemos lo que Él se preocupe por las cosas nuestras. Tenemos que dejar el fracaso allá atrás. ¿Me escuchó? Una mente celestial deja el pasado allá atrás, el fracaso allá atrás. Es que yo fracasé por esto, es que yo fracasé por el otro, es que Sutano fue el que me llevó a fracasar. Deja eso a un lado y mira al Señor. Remóntate en esta tarde, remonta tu mente a las cosas eternas, remóntate a aquel que te ha dado la vida, remóntate y míralo a Él. Míralo a Él en esta hora. Deja el pasado a un lado. Mira lo que el Señor quería hacer contigo ahora. ¿Qué es lo que Él tiene para ti ahora? Es hora de ver al Señor. Lo llevo a la palabra de Dios, a Isaías. Vaya conmigo. No pierda de vista, no pierda, gloria al Señor, lo del tema, la porción del principio. Pedro
le dice a Jesús que tal cosa no te vaya a suceder. Yo no quiero que te suceda nada triste, nada doloroso. Que nos guarde Dios de todo eso a todos nosotros, le estaba diciendo también él. Yo no quiero pasar por algo así, experimentar algo así. Y dice el Señor, si esto tiene que pasar, tiene que pasar. Está aquí. Pero le dice, apártate, una trampa te ha puesto para mí, Pedro. ¿Cómo es que no voy a llegar ahí? Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Jesús tenía la mira en el Padre. Jesús tenía la mira en nosotros. Jesús tenía la mira que tenía que llegar al madero, pero era por salvarnos a nosotros. Y si a alguien le era una trampa, un tropiezo para no llegar ahí, no venía de Dios, venía de un pensamiento del diablo. Hay cosas que tendremos que pasar por ellas, pero miremos a Dios en medio de todo. Miremos al Señor en medio de todo. Veamos al Señor en medio de todo. Nuestra mirada. ¿Dónde va a estar puesta nuestra mirada? Iglesia, ¿qué nos cuesta decir eso? Mi mirada este año estará puesta en mi Señor. Mi mirada este año estará puesta en las cosas eternas. Mi mirada estará puesta en las cosas que tienen peso, que son valiosas para Dios. Ahí estará mi atención, en esas cosas. A mí me llama la atención cuando el apóstol Pablo llegó aún a decirle a los casados: vivan como que si no tienen esposa. Wow. Porque la esposa se te puede volver tu mundo. El esposo se te puede volver tu mundo. Yo no sé qué haría sin él, sin ella. Y Jesús dijo: el que no está dispuesto a dejar a padre y a madre, el que no está dispuesto a dejar las comodidades de este mundo, el que no está dispuesto a dejar a hermanos y a hermanas, no es digno del reino de los cielos, dijo Jesús. El que está aferrado a las cosas de aquí abajo, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la ganará para vida eterna, dijo el Señor. Lo de Dios, yo no te digo que a tu esposa la vas a despreciar. Yo no te digo que a tu esposa la vas a maltratar. Yo no te digo que a tu esposa no le vas a poner atención. No es eso lo que estoy diciendo, sino que Jesús sea en lo que te enfocas más. El Señor es tu Salvador. El Señor, tu enfoque 100% es tu Señor. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, los amas. Pero vive para Cristo. Vive para Cristo. Vive para el Señor. Para Él vive, para Él. Pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice la Biblia. Isaías capítulo 4, espero estar bien en esa porción bíblica. Isaías capítulo 4. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Verso 18 y 19. Creo que estoy mal ahí. Sí, no estaba así 100% seguro. Gloria al Señor. Pero lo llevo a otra cita bíblica muy conocida. Gloria al Señor. De Jeremías. Jeremías 29. Un verso que le encanta a la iglesia, a los creyentes. Gloria al Señor.
Pero lo que quiero es que esto se vuelva una realidad en nosotros. Que entendamos que hay algo glorioso que Dios tiene para nosotros, iglesia. Hay algo grande que Dios tiene para nosotros. Dije que no nos quedemos en el pasado nosotros. Veamos a Cristo, veamos al Señor. Dice su verso 11. Está ahí. ¿Qué dice, iglesia? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. No te quedes en el pasado, viviendo un pasado doloroso, triste. Déjalo que se vaya el pasado y mira al Señor, porque Dios tiene pensamientos mejores para ti, planes mejores para ti, gloria para ti, poder para ti, unción para ti. Él tiene algo más grande. Él tiene algo maravilloso para ti. Muchos se quedan ahí enfrascados, no dejan ir el pasado. Es Cristo el que tiene que ser nuestra atención. Dígale a que está a su lado: este año que sea Cristo tu aliado. Dígale a alguien, dele la mano a alguien, dígale que este año sea Cristo tu aliado. Está aquí hasta ahora. Que este año sea el Señor tu aliado. Que este año sea Jesús tu compañero. Que este año sea Jesús contigo, uña y carne. Que este año sea Jesús tu socio, o tú seas el socio con Él. Involúcrate en lo de Él. Piensa en lo que Él piensa. Piensa en las cosas de arriba. Remóntate a las cosas de arriba. Los pensamientos terrenales son pobreza. Los pensamientos de arriba son riquezas en el Señor. Él tiene algo más grande para nosotros, iglesia. Creyentes, hay mucho, hay que hacer lo que Jesús dice que hagamos. Hay que pensar en las cosas que Él dice que hay que pensar. Que sea el Señor nuestro aliado y no los que buscan lo terrenal, es decir, lo propio y más nada. Que todos piensan en las cosas de abajo. Todo es pensar en las cosas de abajo y miran solo en las cosas de aquí abajo. Y te das cuenta de esto, y escuchaste esto, y todos son noticias de aquí abajo, y todos son palabrerío terrenal. Miremos y escuchemos el lenguaje de Dios. Es hora, porque entonces nuestra vida va a cambiar. Entonces habrá visión en nosotros, entonces habrá llenura de Dios en nosotros, si le ponemos atención al Señor. Así será. Lo llevo a otra porción bíblica, Salmo 65. Yo no sé si alguno estará pensando: yo no sé cómo voy a hacer para ponerle atención a Dios, así como el pastor está diciendo. Yo no sé cómo voy a hacer esto de que yo tengo que estar constante con mi mira en las cosas de Dios. ¿Cómo le hago? Yo sé que algunos quizás de momento se quiebra la cabeza. Ay, mis hermanos, algo yo entendí. Cuando usted llega a valorar al Señor, usted no lo suelta por nada. Cuando usted valora a Cristo, usted no lo suelta por nada. Cuando usted valora el amor de Dios, usted está agradecido y sabe que no importa lo que suceda en su vida, usted es llamado a servirle al Señor y a ponerle atención a su Señor. Cuando algo no se valora,
se nos hace fácil desprenderlo de ello. Se nos hace tan fácil desprendernos de aquellas cosas que no tienen valor para nosotros. Dios tiene que tener valor en nosotros, genuino valor. Salmo 65. Veamos lo que dice el verso 6. Lo puedo llevar a leerlo todo, pero no. Verso 6. Oiga lo que le dice David a Dios. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Tú coronas. ¿Está alguien aquí? El verso 11, léalo conmigo. Tú coronas el año con tus bendiciones y tus nubes destilan grosura. ¿Sabe qué le quiere decir este hombre a Dios? Tú eres el que hace prosperar la tierra. Tú la alimentas con agua, Dios. Tú eres el que hace que la semilla, que los campos revendezcan, que la semilla, gloria al Señor, germine y llegue el momento de la cosecha. Y la cosecha se daban casi al final del año. Tú los coronas. ¿Está aquí alguien? Tú los coronas. Quizás no estuvo fácil la siembra, pero al final tú recompensas, Dios. Tú nos bendices, Dios. Tú coronas, Dios. Tú eres, al final tú nos das recompensa, Dios. Miremos al Señor, hermano. Miremos al Señor. Haga que su prioridad sea Cristo, el cielo y lo divino. Vaya conmigo a Colosenses. Vaya conmigo en esta hora. Veamos lo que dice la Biblia en Colosenses. No sé si leía esa porción. Pienso que no. Colosenses 3. No sé si lo leí. Sí lo leí, ¿verdad? Sí, ya lo leí. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 4. Vaya conmigo a esa porción bíblica. Veamos qué es lo que la Biblia nos dice en esta oportunidad. Hebreos a su capítulo 4. Vea conmigo el verso 14 en esta oportunidad. Está ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué dice? Los cielos. ¿Quién es él? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Retengamos lo de Dios. Retengamos las cosas eternas. Alabado sea el Señor. Filipenses. Veamos qué es lo que nos dice la palabra. Filipenses. A su capítulo 3. Y luego leemos el verso 14. Y dice lo siguiente. Pablo, se lo comienzo del 12. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué?
perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Vamos hacia dónde? Hacia adelante. Vamos poniendo nuestra mira en las cosas del Señor. Hubiese querido hacer esto y esto, no lo pude hacer, no lo pudiste hacer, no te forzaste, no te quedes llorando en el pasado. Mira ahora al Señor. Mira el futuro que tiene para ti y enfócate, alabado sea Dios, en Él. Logra las cosas en el Señor. Lo llevo a otra porción bíblica. Vaya conmigo para que se vuelva un buen lector. Vayamos a Proverbios. Veamos qué es lo que nos dice Proverbios. Y vaya conmigo a su capítulo 3 de Proverbios. Veamos el verso 5 y el verso 6. Está ahí. Mire lo que le dice el proverbista. Dice: fíate de Jehová. ¿Qué dice? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ponle atención a Él, pon atención a Él, ponle atención a Dios, ponle atención al Señor. Amén, iglesia. Quizás el diablo ha luchado por desconectarte de Cristo. Quizás el diablo ha usado aún circunstancias para desconectarte de los planes de Dios. Quizás has sentido momentos de fracaso. Quizás han habido momentos donde has sentido debilidad. Quizás hay momentos donde has reconocido y quizás has dicho: sí, yo he apartado mi mirada. El diablo lo logró, apartarme mi mirada de lo del Señor. Por algo que dijeron, por algo que hablaron, porque te señalaron, por algo que pasó en tu casa, en tu familia, por algo que te ha pasado en el trabajo, por algo, gloria al Señor, algo el diablo ha usado para desconectarte de los planes de Dios. Y lo ha luchado y quizás lo consiguió en algún momento. Posiblemente te diste cuenta que has estado más enfocado en lo terrenal. Y te has sentido triste. Quizás has llegado a sentirte culpable. Quizás has pensado: no sé si me levantaré, no sé si lograré hacer más cosas en el Señor. Y quizás la voz del diablo mismo ha aparecido del infierno diciéndote: eres un fracasado y un derrotado. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención esta tarde. Quizás el diablo usó hasta tu propia familia para apartarte de los planes de Dios. Posiblemente el enemigo de todas formas ha luchado contra ti y no podías darte cuenta de que el enemigo te estaba apartando de los planes gloriosos de Dios. Porque si hay algo que bíblicamente la Biblia dice, que el diablo no descansa. Él estará constante batallando contra la iglesia, batallando contra el pueblo del Señor. Me llama la atención algo en el Antiguo Testamento, y es que en una oportunidad los reyes paganos, oiga esto y póngale atención, las naciones paganas no podían derrotar a Israel, no podían ganarle la guerra a Israel, no podían hacerlo desaparecer a Israel, no podían, gloria al Señor, en ningún momento ganarle. Y sabían que Dios estaba con Israel, con el pueblo judío.
Está aquí. Y de momento, los reyes se les ocurre hacer algo. Buscar a un supuesto profeta de Dios, que sabían que Dios lo usaba. Oiga, y ponga mucha atención. Sabían que Dios lo usaba y que ese hombre tenía la capacidad de bendecir y de maldecir. Qué tremendo es esto, hermanos. Y las naciones paganas se dieron cuenta de eso. Y vinieron y le ofrecieron dádivas a este hombre, al profeta. Le ofrecieron presentes, le ofrecieron dinero, le ofrecieron casa, terreno, de todo le ofrecieron. Con tal que maldigas a Israel. Con tal que, oiga, desconectes a Israel de la bendición de Dios. ¿Está alguien aquí? El diablo de cualquier manera va a luchar. Y lo más curioso, que aquel tal profeta se atrevió a consultar a Dios. Se atrevió a consultar a Dios. Y él se da cuenta que él no puede maldecir al pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Oiga esto. Pero llegó un momento, al final de todo, llegó un momento que, oiga esto, le dijo a las naciones paganas qué podían hacer para que Israel desprenderlo de las bendiciones de Dios. Pero yo quiero decirle algo. Cuando llegó ese momento, que ese profeta que se dejó comprar y comenzó a querer maldecir al pueblo, y Dios le decía: no maldigas lo que yo no he maldecido. Tú no puedes hacer tal cosa. Está aquí. Pero estaba en juego el dinero. Las cosas terrenales muchas veces el diablo las pondrá a tus alrededores. Y tienes que entender si vienen de Dios o es el enemigo que te está tendiendo una trampa. Está aquí. Y me llama la atención. Israel se quejaba. Israel sufría por ese constante acoso del enemigo. Pero me llama la atención en el capítulo 23 de Deuteronomios. Si está ahí conmigo. Capítulo 23 de Deuteronomios. Oiga lo que dice. El verso 4, léalo. Porque todo el versículo desde comienza, gloria al Señor. Pero el 4 dice: por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti. ¿A quién alquilaron? A Balaam. Oiga, las naciones malvadas contra Israel, y vinieron a comprarse, lo alquilaron, dice aquí. Aquel supuestamente profeta, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia. ¿Para qué lo alquilaron? Para maldecirte. Te quisieron robar la bendición. Le dice el 5, ¿qué le dice Dios al pueblo? Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Póngase sobre sus pies esta tarde. Grupo de alabanza, póngase sobre sus pies en esta tarde, iglesia.